Señor, te doy gracias porque tú hoy me regalas la oportunidad de abrir mis ojos. Te doy gracias por este día tan precioso. Esta mañana, Señor, que me regalas el oxígeno. Te doy gracias, Señor, porque para mí es un día para expresar el amor que tú, oh Dios, me has regalado. Eres el Dios de mi vida. Eres el Dios de mi amanecer. Te pido en el nombre de Jesús que hoy tú toques corazones deseados de ti. Que tú llenes, Señor, y tú sacies el alma sedienta de ti. Te pido que tú bendigas en esta mañana, Padre, a esas vidas que van a recibir tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo puedas convencer, Señor, aquello que lo aleja de ti. Si hay algo en tu corazón que se ha alejado de Dios, que ha sido el culpable de que tú tomes distancia de Dios, en esta mañana Dios quiere hablarte de una forma sencilla. Te pido que recibas esta palabra en el nombre de Jesús. Salmo 51:1. Oh Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Purifícame, lávame. Un ruego de un salmista arrepentido. Ese es el ruego de un salmista totalmente arrepentido por un pecado cometido. Todos conocemos su historia, todos conocemos el perfil de esta persona. Y es el rey David. David, dentro de su limitación humana, tenía una sensibilidad increíble para poder entender cuándo realmente le había fallado al Señor. La conciencia de David era aquello que retumbaba su corazón cuando cometía pecado. Sabemos que Dios nombró al joven David para suceder al rey Saúl. Este lo sabía y aún así persiguió a David. Saúl fue a descansar un día a la entrada de una cueva donde David se había refugiado con sus hombres. Estos le instaron a aprovechar la oportunidad de vengarse, pero David se negó porque quiso respetar a Saúl como un ungido por Dios. David realmente se limitó a cortar un borde del manto de su enemigo, como prueba de que estaba a su alcance, pero su corazón sensible le reprochó incluso este gesto. Lo puedes leer en 1 Samuel 24. Hay puntos importantes en el cual debemos de aprender de este joven David. Pasaron muchos años, Saúl murió y David fue rey. Se cumplió el propósito de Dios en la vida de David. Llegó a ser rey. Sus hombres fueron a la guerra y David se quedó en el palacio. Entonces ocurrió algo terrible en la escena que se desarrolló durante esa mañana o tarde o en aquel día en la vida de David. David vio a una mujer bañándose. Era la esposa de Urías, uno de sus soldados. Él cedió a su codicia. Él cedió a su pecado. Tomó a la mujer y engendró un hijo. Para ocultar este hecho, trató de hacer que Urías viniese a la guerra y se acostase David con su mujer. Él planeó todo lo que él en su carne deseaba, a fin de que se creyera que el niño era de Urías. Él intentó ocultar el pecado, haciendo que este hombre se acostara con su mujer y que no se supiese del gran pecado que había cometido, pero fracasó en su plan. Entonces ordenó colocar a ese hombre fiel en una posición peligrosa para que lo matasen en batalla. Luego llevó a la viuda a su casa. David, que antes era un joven con una conciencia sensible, se convirtió en ese momento y por el pecado en un adúltero, mentiroso y asesino.
Dios tuvo que enviarle un profeta para que le hiciera tomar conciencia de su pecado. Porque cuando él en su sensibilidad y en su corazón tenía esa cercanía para con Dios, el pecado lo alejó, que Dios tuvo que enviar un profeta para volver a hacer a David caer en cuenta y que tomase conciencia de su pecado. ¿Qué ocurre cuando nos alejamos de Dios? Cuando nos alejamos de Dios, las conciencias se endurecen muy pronto. Por eso nosotros tenemos que estar atentos para que esa sensibilidad no se pierda, para que el pecado nos reine en nuestra mente y en nuestro corazón, dejando que Dios nos ilumine. Por medio de la conciencia es importante mantener esa sensibilidad, que su palabra nos preserve cada día y que nos guíe. David es un clave ejemplo de ser el hombre que a Dios en su corazón podía ver totalmente dulzura, adoración, rendimiento. En el momento que David pecaba, él se humillaba porque tenía una conciencia sensible. Era pronto su arrepentimiento. Pero cuando él decidió dejar tomar rienda suelta a su carne y a su pecado, empezó su propia destrucción, porque su conciencia se endureció y llegó la insensibilidad a su vida. Es una advertencia que el Señor nos trae en esta mañana. Si sabemos que estamos yendo por un camino oscuro que nos aleja de Dios, tenemos que devolvernos inmediatamente y hacernos más sensibles a su llamado, hacernos más sensibles a su Espíritu Santo cuando nos convence de pecado. No sigas dando pasos a esa oscuridad, no sigas tocando ese pecado. No le des rienda suelta a tu corazón ni a tus pensamientos cuando se alejan de Dios. Detente y mantén tu conciencia totalmente activa para que ella sea la que te haga ese toque de atención y que tú puedas ser iluminado por la palabra de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios vienen grandes consecuencias. Sabemos todas las consecuencias que le vino a David por su pecado. Así que en este día el Señor nos recuerda que nos detengamos, que nos hagamos más sensibles y que mantengamos la conciencia totalmente despierta. Toma este mensaje y que Dios te bendiga a través de esta palabra. Para mí también me tomo esta palabra, deseando que Dios bendiga tu casa, tu familia, tu entrada, tu salida, y que Dios cada día guíe nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal Vitaminas de Fe y alimenta tu vida.